Primo, buenos días. Buen ¿Qué día, tal? primo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá desde algún Bueno, lugar de Lituania, transmitiendo en vivo. de Lituania, qué bueno. Vamos a variar un poco. Está bien. Bueno, saludos saludos a los bálticos, A la banda del Báltico, a la acá, banda del Báltico, la que nunca te abandona. pero nunca te abandona. Vamos a hablar de un tema livianito, como nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, 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 exactamente. Quiero aclarar que vamos a hacer como una especie de repaso como muy general, casi que lo que vamos a hacer es un resumen del resumen, porque hay tanto para hablar de Hamas que en verdad, y de todo el fenómeno que está alrededor de Hamas, que podríamos estar, no sé, horas. Pero bien, vamos a arrancar por lo más obvio, que es entender que es, porque me imagino que en la cabeza de todo el mundo está tipo, "Ah, es un grupo terrorista", y cuando piensan jamás piensan en estas personas de pasamontañas, que cada vez que en la prensa aparece la palabra jamás, aparece una foto de una persona con pasamontaña mirando fiero, ¿no? Pero hay que decir que está bien esa caracterización creo que la política uruguaya en general tiene caracterizado jamás como un grupo terrorista. Oficialmente Uruguay no lo No, declaró como tal, eso es algo no, que capaz que te expolié algo, pero está bueno no, al decirlo. contrario, no, no, Ah, no, al contrario, porque no pensaba mencionar eso, pero está buenísimo que lo o aclares, porque sea, sabes que verdad es tanto lo importante que hay para decir que eso es una de las cosas que dejé afuera. Mirá, para que dale, quería decir algo introductorio simple, que es dale. enmarcar eso, o sea, Ujú. no vamos a tener ningún problema legal, a nosotros es algo que nos importa mucho. No. Y un saludo a Itaíra para aclararle que puede mirar este programa con confianza, que no vamos a tener problemas legales. Pero y a todos los que en algún momento tuvieron miedo de tener algún problema legal, incluidos nosotros, jamás no está considerado oficialmente como un grupo terrorista. Y lo que No. tenemos de izquierda a Ujú. derecha es un consenso de caracterizarlo en el imaginario como un grupo terrorista, Ujú. y creo que Ujú. se le aportó a los nuevos adjetivos lo de la teocracia, que también estuvo Sí, presente de todos lados en el acto del 1 de mayo de la Central de sí. Trabajadores. Y en el comunicado de una de las organizaciones sionistas que se declara en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza, también aparece el término teocracia. Entonces, eh, está bueno pensar un poco en contrastar esto con la información que hay disponible en forma abierta, ¿eh? Y que es información que maneja la CIA, es información que maneja el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea. No estamos diciendo nada que no conozcan. Jamás es rotulado como organización terrorista por Estados Unidos en el año 95 y por Canadá en el año 96. Y para que se hagan una idea, por ejemplo, el Reino Unido recién lo rotula como terrorista en el año 2012, la Unión Europea un poco más tarde, pero lo gracioso es que Europa en general, los países europeos, no todos los que lo rotulan como terrorista, lo hacen en el momento en que jamás estaba más bien desempeñándose como organización política sin hacer ningún tipo de ataque terrorista. Que eso lo hizo sí en los 90, por supuesto. Vamos a entenderlo, hasta el 7 de octubre, que es debatible si es un ataque terrorista, o es una acción militar con toma de rehenes, que es un crimen de guerra, pero que no necesariamente se puede configurar como acto terrorista en sí, con respecto a lo que uno imagina. Pero bueno, primero quería Sí, empezar. para Dale. tener un paralelismo histórico, es si el bombardeo a Dresde por parte de los aliados, donde murió un montón de población civil, es un Exacto. crimen de guerra o un ataque terrorista, ¿no? Podría ser la misma comparación. Es las dos cosas en ese caso, porque independientemente de que es un crimen de guerra porque ataca civiles, lo hace con el objetivo de infundir temor a otros civiles Ajá. para No, digo que lograr una... para los aliados no fue un acto terrorista, fue un acto en el Ah, marcado de bueno, una guerra contra Alemania.
Bueno, los aliados son países que nunca se consideran terroristas, pese a que tienen la mayor cantidad de muertes habidas en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, Te traía esto jamás. solamente para enmarcarla que hay un debate y una ah, discusión histórica todo el tiempo sobre hechos. Sí, pero mirá, vamos a aprovechar esto para. Hay algo que aprendí en verdad, escuchando las entrevistas que le hacen a un coronel suizo, Jacques Baud, el coronel Jacques Baud, del ejército suizo, que se desempeñó en la OTAN como oficial de operaciones de contrainsurgencia y terrorismo. O sea, algo sabe el hombre, que dice que es un error gigantesco, por ejemplo, no solamente caracterizar a Hamas como terrorista, sino también, por ejemplo, a Hezbollah como terrorista o incluso a la yihad islámica, porque en verdad lo que dice, son movimientos insurgentes y uno tiene que lidiar con un movimiento insurgente de una forma totalmente distinta a la de un grupo terrorista. Entonces explica, por ejemplo, la forma en la cual se tiene que abordar al Estado Islámico es totalmente diferente a la forma en la que uno tiene que abordar a Hamas, por ejemplo, o sea, a las brigadas Al-Qassam, ¿ah? O a la yihad islámica, o a Hezbollah. Entonces, entender esa distinción es muy importante porque si no, uno termina haciendo cualquier cosa. O sea que desde el punto de vista incluso operativo, el asignar mal la caracterización de terrorista implica, entre otras cosas, no tener capacidad para lidiar con el fenómeno. Y eso es en parte lo que estamos viendo en Gaza, que le está pasando a Israel. Yo, ¿Ah? O yo te sea, saqué del tema, capaz, pero vos me pusiste no, una no, placa acá, estaría bueno que la sí, explicaras, ¿no? exacto, bien. Hamas es el movimiento, o sea, lo que significa la sigla Hamas es el movimiento islámico de resistencia. ¿Ah? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque después está la yihad islámica palestina. Y a veces la prensa juega deliberadamente a confundir una cosa con otra. Entonces, Hamas es el movimiento islámico de resistencia. Después vamos a ver que hay un montón de otros movimientos que combinan estas palabras. Entonces hay que prestar atención. Hamas es eso. Tiene, digamos, su estructura principal y su origen está en la Muhammad al-Islamiyya, que en verdad es una organización social de carácter caritativo y benéfico. Ese es el origen y es el órgano, digamos, como el elemento principal de su estructura. Por eso lo puse arriba como importante. Después, en segundo orden de importancia están, por un lado, las brigadas Al-Qassam, que son el brazo armado de Hamas, y por el otro lado está el Politburo, que es el que ejerce el gobierno político de Gaza. Entonces, en verdad, para Hamas lo más importante es su frente social en función de desempeñar asistencia social y caridad. Estos son dos conceptos que es muy importante entender porque son parte de la fuerza constitutiva de Hamas. Y quiero distinguir la actividad social de la caridad, porque sobre todo la caridad es un concepto que nosotros en Occidente lo tenemos vinculado a una cosa, y esto es mucho más amplio. Ahora, vamos al elemento central, porque acá el asunto, estuvimos hablando un rato sobre, bueno, el terrorismo, el uso de las armas. Entonces, quiero que vayamos a ver lo que dice al respecto de el punto el profesor de artes liberales especializados en estudios culturales, Tamir Sorek, que es un sociólogo israelí nacionalizado estadounidense. Y él dice lo siguiente, el sionismo, además de ser un movimiento nacional, es también un movimiento de colonos inmigrantes que buscan desplazar a la población local. Las sociedades de colonos inmigrantes siempre encuentran resistencia violenta e indiscriminada de grupos indígenas. El deseo de seguridad absoluta y permanente puede conducir a la aspiración de eliminar a la población que se resiste. Por lo tanto, prácticamente todos los proyectos de asentamiento, o sea, los proyectos de colonos, tienen el potencial de limpieza étnica y genocidio, como sucedió en América del Norte en los siglos XVII, desde los siglos XVII al XIX, o en Namibia a principios de 1900. Todo esto antes del famoso Holocausto, los campos de Sí, sí. concentración, Alemania nazi. O sea, dale que es tarde, ¿no? Bueno,
la era de oro del genocidio. En la Argentina, en Este, Uruguay, con los pueblos originarios, ¿no? Hay mucha vuelta. exactamente, exactamente. En México, en toda Centroamérica, ahí el poder blanco, digamos que hizo su edad de oro de los genocidios. Pero bien, eh, vamos a prestar atención, por eso lo subrayamos eh, siempre se enfrentan a una resistencia violenta e indiscriminada. Y ahora quiero que vayamos, o sea, no lo tenemos acá, lo voy a leer yo, Bien. pero quiero que veamos lo siguiente, que es cómo esto lo entendían los sionistas y vamos a ver en qué fecha. Dice Vladimir Jabotinsky, que es uno de los grandes ideólogos del sionismo, no se puede esperar que los árabes acepten voluntariamente el sionismo. Debemos imponerlo de facto mediante una fuerza imbatible. Y dice luego, pero una vez aceptado, debemos garantizar la igualdad. Y dice en el mismo libro, toda población nativa resiste a los colonizadores mientras haya una mínima esperanza de librarse de la amenaza de ser dominado por ellos. Esto lo dice en el libro sobre el muro de hierro, nosotros y los árabes, en 1923. ¿Ok? 1923 debatían sobre esto en el seno del sionismo y uno de los grandes ideólogos tenía claro que la población árabe se iba a resistir, que iba a ser una resistencia violenta, que ellos tenían que imponerse y que los árabes iban a luchar mientras tuvieran la esperanza de librarse de la amenaza. Y lo caracteriza así Vladimir Jabotinsky. Entonces es vital entender esto. Y esta discusión era en 1923, pero antes de eso, Chaim Weizmann, que es otro de los ideólogos del sionismo, dice, cada día que pasa se fortalece en mí la convicción de que no nos darán Palestina, ni los árabes ni los ingleses, si no es por medio de la fuerza. La política debe estar respaldada por el poder y nosotros debemos construir ese poder. Tengo más declaraciones, la voy a cortar por acá. Esto es en 1919, o sea, 20 años antes casi del comienzo del holocausto nazi en la Alemania nazi. 20 años antes ellos estaban discutiendo esto sobre la ocupación de Palestina. Y entonces ahora quiero hacer muy a vuelo Y de pájaro. parece, esto que voy a decir Sí. es una pavada, pero jamás ni siquiera era un plan que estuviera ahí en el aire, ¿no? No existía ni No, siquiera como, no, como mirá, en absoluto. Y además, mirá, vamos a ver la evolución de esto hasta uno dice, qué ingenuidad. En 1897 se forma una comisión árabe, una comisión palestina, que revisa los procesos de compra de la tierra de terratenientes judíos, ya que había protestas de los campesinos porque tras la compra eran expulsados de la tierra, o sea, eran terratenientes judíos que le compraban la tierra a terratenientes palestinos y lo que hacían era expulsar a los árabes, que antes trabajaban esas tierras, en forma mil- subordinada. 1897. Dijiste. Exacto, 1897, o sea, Ujú. para allá atrás. 1908, los sionistas laboristas, o sea, los socialistas, atento a los que se reclaman como sionistas socialistas, se oponían a que los judíos, perdón, contrataran árabes. Esto generó un descontento creciente entre los palestinos. En 1911 surge el periódico Falastín, antisionista, fundado por ¿quién? Por palestinos cristianos ortodoxos. ¿Ah? O sea, como para que tengamos una idea a partir de estas cosas, de lo que era el crisol de culturas que vivían en la Palestina de aquel momento. Quiero cortar por lo sano porque en verdad tenemos un montón de cosas para decir, pero acá vamos a uno de los elementos centrales. En 1930, Isaldin al-Qassam forma la Al-Kaf al-Aswada, que es la mano negra. ¿Qué es la Mano Negra? Es una organización guerrillera que comienza a atacar asentamientos de colonos sionistas. Y para los que les suene el nombre Mano Negra, de las tres organizaciones que había en esa época, evidentemente por las actividades que hacía la Mano Negra, la referencia a la toma de la Mano Negra española, que hacía lo mismo, o sea, atacaba terratenientes en España. Eso podés corregírmelo vos si querés, Nico, a lo mejor Sí, que no, conoces más la historia. yo te iba a decir que era gran banda de Manu Chao también, También, ¿verdad? pero creo que
Eso viene después, me parece que a lo mejor no lo tomaron en cuenta. Bien, Al-Qassam termina, que es por el cual las brigadas Al-Qassam se llaman así. Al-Qassam es batido en un enfrentamiento con sionistas en 1935 y en 1936 comienza la revuelta palestina que dura hasta 1939. ¿Tá? Fíjense los años. Bien, se da la Nakba después, y en 1958 se forma Fatah y en 1964 la OLP. Voy a avanzar un poco más rápido para entrar en tema. En 1983 Arafat inicia una postura, y atento a esto porque es fantástico, una postura dialoguista con el gobierno israelí. Fatah hasta entonces venía teniendo una conceptualización de lucha armada, negociación y ataques terroristas. Vamos a entendernos. ¿Tá? O sea que así nomás, ¿tá? Los 11 atletas israelíes judíos que mataron en Múnich fue un atentado, fue un acto terrorista. ¿Tá? En 1985 la sede de la OLP es bombardeada por Israel, o sea, tipo, vos querés dialogar, bueno, nosotros te respondemos así, y para restablecer su prestigio político, Arafat apoya la irrupción de la primera intifada. Y acá entramos en tema. El 9 de diciembre de 1987, un vehículo que transportaba trabajadores palestinos que regresaban a sus hogares después de una jornada de trabajo fue embestido por un camión militar israelí, matando a 4 palestinos e hiriendo a otros tantos. Todas las víctimas procedían del campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. ¿Y qué ocurre ahí? Ahmed Yassin, Abdelaziz al-Rantisi y Salah Shehadeh forman el movimiento de resistencia islámico. Jamás, ahora sí te voy a pedir que veamos las imágenes, porque quiero contar una particularidad de Ahmed Yassin, de Ahmed Ismail Yassin, es un tocayo, era un tocayo. Bien, se da entonces en el contexto del comienzo de la primera intifada, la formación de Hamas, entonces, y Ahmed Yassin era justamente el fundador y el líder de esta organización que veíamos al principio, esta organización caritativa. ¿Ah? Yo acá lo veo en pantalla chica, Nico, no sé cómo lo ves vos ahí. O sea, yo acá lo veo chiquitito, por las dudas te Ahí no se aviso. ve pantalla completa. No, ahí no se ve pantalla completa, por las Bien, dudas. vamos a corregirlo. Ahí va. Bien, mientras tanto yo sigo contando. Ujú. Entonces, Ahmed Ismail Yassin fue un maestro e imán fundador de entonces de la Muhammad al-Islamía. ¿Se acuerdan de que al principio hablábamos de la organización caritativa? Bueno, él fue el que la fundó en 1973. O sea, la fundación de ayuda social y de caridad era dirigida por Ahmed Ismail Yassin hacía casi 20 años al momento de la formación de Hamas. O sea, tenía un respaldo popular y sobre todo una conexión con la gente en Gaza. Ahí está, perfecto. Bien. Que es impresionante y de hecho es un poco lo que lo convierte a Ahmed Yassin en el gran líder, no solamente espiritual, sino en el líder carismático, en ese líder que quieren todos. Era el Pepe Mujica de Gaza, literalmente casi se podría decir, y lo digo en serio. Pero acá lo vemos en esta foto en la que está cubierto con una manta y me gustaría ahora sí que pasemos a la siguiente, si podés, primo. Sí, cómo no. Pues quiero que veamos una particularidad importante de Ahmed Yassin. Ahmed Yassin era cuadripléjico. ¿Ah? En un accidente jugando con uno de sus amigos cuando era adolescente, sufre una lesión muy grave de columna y queda cuadripléjico para toda su vida. Eh, no obstante eso, estudió, se recibió de maestro, tuvo familia, tuvo 11 hijos, dirigió con mucha energía esta organización caritativa, Muhammad al-Islamiyya, hasta el momento en que es asesinado por un misil israelí en 2004. Este hombre, Ahmed Yassin, era uno de los tipos más queridos de Gaza. O sea, sin lugar a dudas que era como uno de los indicados para ser la piedra angular de este movimiento. Ahora te pido si podemos volver a la diapo anterior, porque quiero hablar de los otros 2 integrantes que no son menos importantes. Abdel Aziz al-Rantisi
era pediatra y genetista, nacido también, perdón, Ahmed Yassin y al-Rantisi en verdad son refugiados de la Nakba, o sea, habían nacido en suelo histórico palestino y tras la Nakba son desplazados a Gaza, al campo de refugiados de Jabalia. Entonces eran vecinos. Y al decir de Yahya Sinwar, estos eran niños de los campos, o sea, niños criados en campos de refugiados. Y la tercera figura, Salah Shehade, directamente es un 100% niño de los campos, porque es un niño nacido en el 53, directamente en Jabalia. Entonces, los tres son directamente afectados ya en forma temprana por la Nakba. De hecho, Al-Rantisi ve con 11 años cómo matan a su tío delante de él. O sea, quiero que se entienda cuáles son las cosas que van marcando la vida de estos tres hombres, que son como, digamos, los articuladores fundamentales del comienzo de Hamas. ¿Y por qué digo los articuladores fundamentales? Porque ahora después vamos a hablar un poquito de la estructura, en forma rápida. No sé cuánto tiempo tenemos, primo, contame un poco. Nos quedan 17 minutos, algo así. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer la cosa rápida porque me gustaría hablar de dos cosas que me parece que son muy importantes. Bueno, una vez que se funda entonces Hamas, podríamos hablar de que su historia se podría caracterizar así. Hay una etapa de radicalización en la cual ellos sí ejercen una violencia sobre la base terrorista, es decir, se prenden a esta ola de atentados suicidas que estaba haciendo fundamentalmente Fatah eh, en suelo israelí, o sea, los famosos atentados suicidas donde explotaban bombas en teatros, en centros de compra, en ómnibus, etcétera. Jamás se pliega a estos ataques, o sea, efectúa varios de ellos. Quiero aclarar igual que no es el fundamental ni es el único. Un tercio de esos ataques en verdad es efectuado por Fatah, ¿tá? Pero lo hace, así como hace otras acciones que son caracterizadas como terroristas. Claramente, o sea, acá no hay, como decía la periodista Paola Caridi, no hay que tenerle miedo a las palabras. O sea, sí, efectivamente actuaron en forma terrorista en los 90. Después empieza una etapa de politización. Entre otras cosas, ¿por qué? Primero porque se dan cuenta que la gente, además de la resistencia, que es un concepto muy importante en el mundo árabe en general, necesitaba asistencia social. Entonces, ellos nunca pueden olvidar qué es lo que les da la base, qué es lo que los estructura, que es su ser de movimiento social. Eso es lo más importante para ellos y les está incluso obligando a replantearse cosas ahora. Entonces, viene esa etapa de politización, las elecciones en Gaza, que en verdad son una especie de estratagema para poder cubrirse de la guerra contra el terror que libra George Bush, porque ellos aparecen entre la lista de grupos terroristas. Entonces, se plantean reformularse como movimiento político. En verdad, Israel estaba muy pendiente de esto y acá es cuando aparece el dinero de Netanyahu a través de Qatar, porque ellos lo que querían era generar una división entre Fatah y Hamas. Entonces financia a Hamas como forma en verdad de separarlo de Fatah y como forma de hacer que se presente a las elecciones para perder en las elecciones, pero quedar como segundo. Y entonces iniciar una guerra política con Fatah. ¿Qué es lo que salió mal acá? Que jamás gana. Jamás gana y jamás gana por una distancia relativa, pese a que es la primera vez que se presentan a las elecciones, gana por el 44% de los votos contra el 40% que obtiene Fatah. La señal es clarísima. ¿Tá? Esto es un golpe brutal para Israel, para Fatah, para la OLP, para los países regionales, para la ONU, para Estados Unidos. Fue un golpe brutal para todos. No se lo esperaban. Para Hamas fue una sorpresa y casi se podría decir que medio que a disgusto, porque ellos no esperaban tener el control de Gaza. Es un problema tener un gobierno, sobre todo cuando uno no tiene experiencia. Y jamás era un movimiento inexperiente. O sea, que tuvo que hacerse a los ponchazos con la estructura de la política definida por la autoridad palestina, que es sumamente compleja y desgastante. Y es lo que le empezó a pasar a Hamas. De hecho, un año después, en 2007, empieza a recibir el descontento de la gente porque decía, che, están gobernando mucho, pero no estamos en lo de siempre, no estamos haciendo lo que hacemos siempre por la gente.
A todo esto, Fatah en el 2007 le suma un problema más, que es una especie de revuelta junto con otros grupos, y hay una especie de guerra civil en Gaza, que jamás la liquida en tiempo récord. 5 días. En 5 días, las brigadas Al-Qassam barren con todos ellos. Fue una acción brutal. Fue una Por lo que guerra entendí, tremenda. esa guerra civil era básicamente lo que quería promover Israel, ¿no? Y no la esperaba, pero de alguna manera fue lo que esperaba conseguir. O sea, Israel financia jamás en verdad para conseguir la división política. Y bueno, yo creo que tras haber perdido eso, lo que debe haber hecho es influir sobre la OLP, sobre la cual Israel tiene algo de maniobra, porque la autoridad palestina la desempeña una de las alas de la OLP, y la autoridad palestina está bajo total control de Israel. Entonces, me parece que de alguna manera lo que dijeron fue, bueno, vayan al enfrentamiento y nosotros los apoyamos, que fue lo que pasó, y lo que pasó fue que perdieron estrepitosamente. Las brigadas Al-Qassam los aplastaron. ¿Ah? Entonces acá vemos la siguiente sorpresa, que es, en verdad, las brigadas Al-Qassam, si bien venían actuando, fueron su bautismo de fuego. O sea, no tenían una experiencia, digamos, tan grande de enfrentar a tantos enemigos a la vez, porque no solamente enfrentó a Fatah, enfrentó a muchos más, a Israel también, y fue un baño de fuego del cual sale exitoso. O sea, es un golpe brutal, que a su vez le garantiza, por supuesto, prestigio político, prestigio militar en la zona, pese a que entendamos, ¿no? Las brigadas Al-Qassam, dicho por Muin Rabani, que es un experto en la región, en movimientos guerrilleros en la región, las brigadas Al-Qassam son una guerrilla de segundo orden totalmente. O sea, no tienen nada que ver con Hezbollah, que es una guerrilla de primer orden, que tiene armas antiaéreas, que tiene tanques de guerra, que tiene unas tácticas muy avanzadas. Jamás está muy lejos de eso. Esta guerrilla de segundo orden se pone de poncho a todos estos. ¿Tá? Y se hace entonces con el control total de Gaza para no estar tironeado entre uno y otro. Y a partir de ahí eh, se inicia una especie de etapa de delgado equilibrio entre lo político, la resistencia, lo social. Hay unos intentos de acercamiento, de diálogo con Israel, ofertas de treguas que Israel no acepta. Después vienen los acuerdos de Abraham, que implementa Donald Trump, donde no se menciona la causa palestina y quedan destrozados. Los palestinos hacen la gran marcha del retorno, que es una marcha pacífica en la cual son tiroteados, son baleados. Recuerden, murieron 290 personas, 290 civiles. Fue una tragedia para ellos hacer una movilización pacífica tan grande y recibir este resultado tan dramático. Y bien, y después lo que venía pasando era la destrucción de Cisjordania, hasta que en un momento la cosa no va más y se inicia la redada del 7 de octubre. Esa, digamos que podría ser los titulares o la columna vertebral de la historia de Hamas hasta hoy día. Es un mero resumen en el cual hay muchísima cosa que queda por fuera. Pero bien, acá quiero terminar esta parte, antes de hablar de la estructura, con un concepto fundamental del historiador Jaleb Hrub, que es palestino, que dice: en el mundo árabe en general y en Palestina en particular, el componente esencial del éxito de todo movimiento político es la resistencia. Es decir, su volumen y articulación de la resistencia. Y no estamos hablando de un movimiento político, estamos hablando de resistir, de resistir civilmente y de resistir militarmente. Y eso lo vimos ya en la enorme popularidad que tuvo Deir Yassin en 1930, porque fue muy popular en esa época, porque lo que hizo fue captar ese sentir de resistencia que ya se venía articulando en el corazón y en la mente de los palestinos. Pero bien, perdón, vamos a la estructura de Hamas. El órgano fundamental es el Consejo de la Shura. ¿Qué es el Consejo de la Shura? Es una asamblea. ¿Tá? Son un conjunto de asambleas de un conjunto de participantes que se acercan al movimiento voluntariamente para participar. Entonces se reúnen, deliberan acerca de los distintos temas y toman sus decisiones y eligen a los 15 integrantes del Consejo Político.
a los cuales además les determinan el lineamiento. Entonces, la Yura funciona un poco en dinámica uruguaya, es una especie de comité de base abierto, en la cual se están permanentemente discutiendo cosas. Los distintos integrantes de ese comité de base en verdad están integrados a la sociedad y entonces están permanentemente en contacto con la gente que están consultando. ¿Cuál es uno de los secretos, según este historiador palestino, Khaled Hrug? ¿Cuál es el éxito de Hamás entre la gente? Que Hamás hace al revés de lo que hace habitualmente un partido político. Un partido político lo que hace es ofrecerle un lineamiento a la gente y buscar convencer a la gente de que ese es el lineamiento equivocado. Hamás hace lo contrario. Hamás lo que hace es decir, bueno, tenemos este problema, ¿vos cómo lo resolverías? Y yo lo resolvería así. Bueno, está perfecto. Che, escúchame, tenemos este problema, ¿cómo lo resolverías? Y yo lo resolvería así. De hecho, jamás termina aceptando la solución de dos estados porque la gente entendía que era la mejor solución. Entonces, en 2017, perdón, jamás dice, aceptamos la solución de dos estados, porque es lo que quiere la gente. ¿Ah? Porque, entre otras cosas, porque es un poco la forma en que funciona, o sea, es parte, digamos, como de su ADN. O sea, es eso, ellos no son un grupo, como decía Paola Caridi, que es una periodista que los estudió mucho, no son un grupo de políticos que deliberan en un lado y después van e intentan, ven de qué forma convencen a la gente de que eso es lo mejor. Jamás está permanentemente alimentado por un montón de gente que está discutiendo y sus políticos surgen de ahí. Su aparato militar surge de ahí. Entonces, no existe una cosa, ¿cómo se puede explicar? No hay un divorcio. Lo que hay es un diálogo que es muy intenso, pero a su vez es muy rígido. Es decir, las decisiones que se toman se tienen que respetar, y esto es justamente lo que dice Paola Caridi, que es que la estructura de Hamas es sumamente pragmática, pero sus procesos de decisión son muy rígidos. Es decir, una vez que estas shura, que estas asambleas deciden, la decisión se tiene que respetar. Si las asambleas dicen hay que hacer esto, la dirigencia tiene que hacer esto. ¿No? O sea, no hay mucha vuelta. Y por eso es que los dirigentes tienen que tener mucha habilidad para saber cómo articular esto que se dice. Yo, dicho además por la propia Paola Caridi, el arma fundamental que tiene Hamas no es las brigadas Al-Qassam, es su capacidad negociadora. De hecho, por eso es que vemos ahora que hay tantos problemas, que Israel rechaza en forma tan frecuente las propuestas de Hamas y se niega a negociar directamente, porque son grandes negociadores, son muy hábiles, han conseguido un montón de cosas, sobre todo tienen una larga experiencia lidiando con organizaciones de distinto tipo en Medio Oriente para conseguir dinero. Y ahí viene la parte importante de la caridad. Tienen que conseguir fondos. O sea, tienen una gimnasia de la negociación que es enorme, porque llevan 50 años consiguiendo fondos para la causa. ¿Se entiende? Bien, esta estructura entonces que habíamos visto al principio, que tiene tres partes, ¿no? Que son, por un lado, perdón, es un poco distinta. Por un lado, tiene, digamos, como una estructura básica que son, que provee servicios sociales, formación religiosa y operaciones militares. Esas son como las tres grandes radios de acción, por decirlo así, de Hamas. Y ahora se agrega, por supuesto, dentro del servicio social, el gobierno político, ¿no? O sea, el aparato político. Desempeñan cuatro funciones y esto es algo que me parece importantísimo, sobre todo que lo veamos acá en Occidente. Esas cuatro funciones son bienestar social y caridad, la división militar de armamento y operaciones, la seguridad y, atento, esto último que es fantástico, manejo de medios. Para ellos es vital. Es parte de las funciones vitales que tiene que tener Hamas, su estructura, que es el manejo de los medios. Bien, y para terminar me gustaría, además de esta distinción que había hecho al principio, hablar de los enemigos de Hamas, que son un montón. Y estamos hablando de enemigos militarizados. ¿Está? Bien, vamos a destacar los más importantes. Las fuerzas populares que están vinculadas a ISIS y están financiadas por Israel actualmente, y que son los que perpetran los saqueos de ayuda humanitaria en Gaza, que luego Israel dice que son los de Hamas, por lo cual bloquea la entrada de ayuda humanitaria. Bien, son las fuerzas populares, que en verdad es un movimiento beduino vinculado a ISIS. ¿Ah? Después está el ejército del Islam, que intentó vincularse a Al-Qaeda con muy poca suerte porque fueron rechazados, y en 2007, y esto es importantísimo,
secuestraron a un periodista de la BBC, Alan Johnston. Bien, ¿saben quién liberó a Alan Johnston? Jamás. Lo que hizo fue secuestrar a alguno de los integrantes del Ejército del Islam y así fue que obtuvo al periodista, el cual por supuesto entregó a Israel. Tiene además de esto 17 guerrillas más que se le oponen, algunas de las cuales se enfrentó en 2007. O sea, tiene enemigos, tiene muchos enemigos y tiene muchos enemigos armados dentro de Gaza, sin contar Israel. O sea, no son todos rosas para, para Hamas. Pero en esto quiero ver si me da el tiempo para repasar lo siguiente, que es la sala de operaciones conjuntas de Palestina que integra la Brigada Al-Qassam, que tiene a 12 movimientos guerrilleros, entre los cuales hay marxistas-leninistas, maoístas, nacionalistas y comunistas. O sea, hay absolutamente de todo. Entonces, como vemos, es mucho más de lo que uno pensaba, es mucho más diverso de lo que uno pensaba, y fundamentalmente, ¿cuál es el tema? Que articulan lo más importante para los palestinos desde siempre, que es la resistencia, que es lo que veíamos, es lo más importante para un pueblo cuando es oprimido por una fuerza de ocupación.